capítulo 19. Parte 2. Justo cuando el ambiente se calmó, la persona que sugirió pagar el doble volvió a hablar, con un tono lleno de confusión. ¿Hay alguna razón para rechazar más dinero? Cuando el hombre terminó de hablar, se dirigió desde la puerta hacia el posadero. Vestía una túnica de oro pálido con exquisitos y complejos bordados. Un colgante de cuentas de jade colgaba de su cuello, y llevaba un abanico plegable, exudando el aire de un noble. Al ver a Chui y a los demás frente al posadero, los persuadió con un tono amable. Compañeros cultivadores, no es que los esté apuntando, sino que hay más de 60 Sixions y Sigies en nuestra secta. Si no reservamos todas las habitaciones que quedan, no podremos alojarlos. ¿Qué te parece si te doy el doble de lo que ibas a pagar y se van a otra posada? Al oír lo que decía esta persona, los espectadores que en un principio esperaban una pelea no pudieron evitar mirar perplejos. ¿Cómo podía haber una persona tan generosa en este mundo? Dispuesto a pagar el doble para pedirle a alguien que se vaya, mientras sigue pagando para quedarse en esta posada mengua, ¿no podía simplemente pagar el doble para alquilar una posada entera en otro lugar? El posadero de la posada mengua se quedó sin palabras al oír esto. Si tienes tanto dinero, ¿por qué no vas a la posada Inyue de al lado a hacer una reserva? La reputación de la posada Inyue no era mala, pero mi Sixion me dijo que fuera a la posada mengua a reservar 30 habitaciones. ¿No sería absurdo que fuera a la posada Inyue en su lugar? Todos. No, si te gastas el dinero así, a tu Sixion y a tu Sigi les parecerá aún más absurdo. En ese momento, el asistente que le seguía se acercó y dijo en voz baja: «Joven maestro, los ancianos de la secta acaban de entrar en la ciudad». Chui reconoció a esta persona como la que tenía prisa por entrar en la ciudad y les reprendió a las puertas por dudar en gastar una sola piedra espiritual. ¿Qué les parece? Mi Sixion y mi Sigi están a punto de llegar, así que tengo un poco de prisa. Llevaba una expresión suplicante. De ninguna manera sonó la voz de Yang Hyuge, rechazando con indiferencia la oferta del otro. Levantó la mano y lanzó su bolsa de quiancun al posadero. Pagaré el doble. Mi Sidi es bastante delicado y lleva ya muchos días viajando. Después de comer y dormir a la intemperie, por fin hemos encontrado un lugar donde quedarnos. La voz de Yan Yoga era lánguida, casi como si estuviera hablando del tiempo, hasta que su tono cambió de repente, llevando un poco de peligro mientras continuaba. ¿Quieres que mi Sidi vuelva a sufrir? Ah, esto. El cultivador de túnicas elegantes parecía un poco avergonzado. Fue en esta coyuntura cuando otro par de pasos entraron por la puerta de la posada mengua. Luo Sidi, ¿qué estás haciendo? ¿Has reservado las habitaciones? Sonó una suave voz masculina. Después, Chui vio al atribulado cultivador caminar hacia la entrada de la posada como si hubiera encontrado a su salvador. Ling Sixion. Ya estás aquí. Todavía no he reservado las habitaciones. Varios cultivadores se me han adelantado. Debe ser que mis ayudantes se retrasaron demasiado cuando hicieron cola en la puerta de la ciudad y no consiguieron alcanzarme. Ahora solo quedan 9 habitaciones. El joven cultivador de túnicas elegantes tenía una expresión cansada y parecía un poco deprimido. Tampoco quería avergonzarse delante de su Sixion, sobre todo porque era el joven maestro de una familia vergonzosa. Compañeros cultivadores. Siguiendo las palabras de su Sidi, el recién llegado no pudo evitar lanzar su mirada en dirección a Chui y los demás. Después de ver las sencillas túnicas de cultivador de espadas que llevaban, sus párpados se crisparon, e inconscientemente soltó: ¿la secta Tianxuan? Ah. ¿Secta Tianxuan? ¿Qué secta Tianxuan? La secta Tianxuan está en el norte del reino Yunhua, a miles de li de aquí. Ling Sixion, ¿por qué los mencionas de repente? Tú, sal fuera y espera a que termine. No se molestó en malgastar sus palabras en una explicación, y el cultivador al que el joven cultivador llamaba Ling Sixion, lo echó fuera para que el resto de los miembros de la secta se ocuparan de él. Dio un paso adelante y se encontró con los ojos de los discípulos de la secta Tianxuan. Este cultivador se llama Lin Wu, el discípulo principal de la secta Qingling. No esperaba encontrarme aquí con otros cultivadores de la secta Tianxuan. El de recién fue el Xiao Sidi de nuestra secta Qingling. Acaba de construir su fundación, y no reconoció el emblema de sus túnicas. Es por eso que causó un malentendido innecesario. Lo siento mucho. Resultó ser un discípulo de la secta Qingling. Al escuchar al recién llegado declarar su identidad, los ojos de Chui brillaron con comprensión. Los discípulos de la secta Qingling no tenían reglas estrictas para su atuendo. Era bien sabido que tenían su propia estética y como la mayoría de ellos provenían de familias aristocráticas,
Su estilo era más costoso. Además, había 4 ramas en la secta Qingling: cultivo médico, cultivo artístico, cultivo de la espada y cultivo de la bestia espiritual. Había demasiadas especialidades, y era difícil unificarlas, por lo que los discípulos de la secta Qingling solo grababan el emblema de la secta en sus armas espirituales natales para identificarse. En cuanto a las túnicas de los discípulos de la secta Tianxuan, estas diferían según el nivel de cultivo del usuario y el emblema de la secta era un patrón espiritual defensivo que se bordaba en el hombro. Los cultivadores que estuvieran en un nivel inferior a ellos serían incapaces de ver el emblema de la secta. Por lo tanto, cualquier cultivador por debajo de la etapa de núcleo dorado solo los vería como cultivadores de espada ordinarios. Después de escuchar las palabras de Lin Wu, la mayoría de los espectadores comprendieron la identidad de estos cultivadores de espadas. Así que resultaron ser de la secta Tianxuan. ¿Por qué no podían ver ninguno de sus emblemas de secta? ¿Podría ser que todos ellos estuvieran en la etapa de núcleo dorado? El sonido de agudas inhalaciones resonó a través de la sala, uno tras otro. Toda esta gente eran cultivadores en la etapa de núcleo dorado. La fuerza de la secta Tianxuan era demasiado aterradora. ¿Pueden los cultivadores de espada en la etapa de núcleo dorado parecerse a ellos hoy en día? Ya hemos reservado nuestras habitaciones. Por orden de llegada. Incluso si era 10 veces el precio original, solo sería una gota en el mar para Yang Hyuge. No había nada de qué preocuparse. Sin embargo, después de que Yang Hyuge dijera esto, Chui, que estaba a su lado, tiró suavemente de la esquina de su ropa. Yang Hyuge dejó de hablar por un momento y bajó los ojos para mirar a su Chusidi, y preguntó, ¿qué pasa? Creo que es demasiado desperdicio que todos vivamos una persona por habitación. Chui pensó en sus palabras, y luego comprobó la expresión de Yang Hyuge. Viendo que no tenía intención de objetar, continuó en voz baja, si no te importa compartir conmigo, una habitación sería suficiente para los dos. De esta forma, se podrían ahorrar 500 piedras espirituales cada día. Es cierto. Lo que ha dicho Chusidi tiene mucho sentido. Yo también creo que podemos compartir una habitación. Sí. Será más agradable tener un compañero discípulo con el que discutir sobre el manejo de la espada. No está mal. Yo también estoy de acuerdo. Los otros cultivadores de espadas se hicieron eco de las palabras de Chui uno tras otro. Anteriormente, estaban sorprendidos por el Xiao Sidi de la secta Qingling con todo ese dinero. Habían sido delegados al estado de espectadores, pero una vez que escucharon la propuesta de 2 personas en una habitación, no pudieron evitar expresar su acuerdo. Las piedras espirituales que se ahorraran de este modo podrían utilizarse para nutrir sus espadas espirituales innatas. Estupendo, Chusidi. No podríamos estar más de acuerdo con tu propuesta. Sin embargo, aún había un pequeño problema. Si había 2 personas en una habitación, todavía habría una persona que necesitaría una habitación para ella sola. Aparentemente, Yang Hyuge también se dio cuenta de este problema. Sus ojos oscuros miraron hacia su Sidi. Incluso si nos emparejamos 2 en una habitación, todavía habrá uno de nosotros que vivirá solo. Algo tan bueno como esto, por supuesto, debía dárselo a Chusidi. Él era el único cultivador médico en su grupo. Fuera como fuera, se merecía este honor. Luo Buzi estaba a punto de hablar, pero inesperadamente, Liu Beimin, a su lado, habló primero. Viviré solo. No necesito hablar sobre el manejo de la espada con otros. Luo Buzi estaba incrédulo. Liu Xixian, antes dijiste que era muy útil hablar sobre el manejo de la espada conmigo. Eso fue antes. Liu Beimin lo miró, pero Chusidi. Liu Xixian, ¿cómo pudiste arrebatarle a Chusidi la oportunidad de vivir solo? Nunca se había dado cuenta de que Liu Xixian era una persona así. Luo Bezi cayó en un estado depresivo. ¿Eres idiota? Chusidi acaba de decir que quería vivir con Yang Xixian. Liu Beimin estaba cansado. Si él no se hubiera adelantado, a Chusidi le habrían dado la habitación individual. Luo Sidi era normalmente una buena persona, pero su mente estaba ahora aparentemente llena de paja. Oh, sí. Luo Buzi recordó de repente este punto. Puesto que era el deseo de Chusidi, por supuesto no había necesidad de que él tuviera la habitación individual. Después de terminar su breve discusión, el poder de decisión fue devuelto a Yang Hyuge, el discípulo principal. ¿Se han decidido todos? ¿Solo 11 habitaciones? Preguntó Yang Hyuge. Todos asintieron con la cabeza como gallinas picoteando arroz. Solo necesitamos 11 habitaciones.
las 10 restantes son innecesarias. Yang Hyuge le dijo al posadero, de acuerdo, de acuerdo. El posadero recién ahora entendía las identidades de Yang Hyuge y los demás. Afortunadamente, tenía buen ojo para la gente y no le cegó el dinero cuando ese discípulo de la secta Qingling subió el precio antes. Entonces nuestra secta Qingling reservará las habitaciones restantes. Dijo Lin Wu en ese momento, no hay problema. El posadero asintió, mirando a los discípulos de élite de dos de las sectas principales a su izquierda y derecha, respiró hondo y dijo, la posada tiene un evento promocional hoy. Cada habitación tiene un descuento del 10%. Con dinero o sin él, ¿qué podía ser más importante que ganarse la simpatía de estos talentosos y prometedores cultivadores? El corazón del posadero era claro. Entonces se lo agradeceré al jefe. Lin Wu sonrió. La secta Qingling estaba involucrada en muchos negocios y a menudo trataba con gente así, por lo que naturalmente comprendía la intención del posadero. Depende de ti. Si había un descuento o no, a Yang Hyuge no le importaba en absoluto, pero en este momento, la expresión de Yang Hyuge era bastante relajada. No mostraba la indiferencia que tenía cuando estaba discutiendo hace un momento. Cualquiera que lo mirara ahora pensaría que estaba de buen humor. Después de recibir las llaves de las habitaciones del posadero, Yang Hyuge se quedó con una y distribuyó el resto a sus sidis. Entonces, Yang Hyuge miró en dirección a Chui y le preguntó, «Ay, ¿por qué no volvemos primero a la habitación a descansar?» Después de tantos años, por fin volvería a vivir en la misma habitación que Ai. Capítulo 20. En la sala principal de la posada Menghua, además de los cultivadores que estaban jugando con las mascotas espirituales y charlando antes, también estaban los discípulos de la secta Tianxuan y la secta Qingling. Estaba bastante animado y concurrido. Vayamos primero a la habitación. Chui asintió. Realmente no quería seguir allí de pie para ser observado por los demás. Al ver que los discípulos de la secta Tianxuan se iban a descansar, Lin Wu, de la secta Qingling, se despidió de ellos con mucho tacto antes de volver a arreglar el sidi y la chimei de su secta. La posada Menghua tenía 4 pisos, y los discípulos de la secta Tianxuan estaban todos dispuestos para vivir en el 4.º piso. Después de empujar la puerta y entrar, la vista de la decoración del interior estaba despejada. En el interior de las lámparas de cristal se habían colocado perlas luminosas para iluminar, con un aspecto muy refinado y elegante. Las mesas de té también eran exquisitas, y estaban situadas en el centro de un conjunto de recolección de espíritus, de modo que cuando los cultivadores se sentaban a descansar, podían estar en el lugar donde la energía espiritual estaba más concentrada. A diferencia de la posada de Jicheng, la de Menghua tenía un ambiente mucho más confortable. Incluso los asientos para meditar eran esteras hechas de jade espiritual, en lugar de cojines hechos de hierba espiritual. Chui miró a su alrededor y entró en la habitación. La abundante aura de la habitación no era peor que cuando cultivaba en el pico Songling. No es de extrañar que esta posada costara 500 piedras espirituales al día. Realmente valía su reputación. Chui suspiraba en su corazón cuando oyó a Yang Hyuge seguirle a la habitación. Recordando cómo Yang Hyuge pagó la entrada a Watchend y sus habitaciones hace un momento, no pudo evitar preguntarle, ¿cuántas piedras espirituales nos dio la secta por nuestra excursión esta vez? Yang Hyuge. El asunto de la asignación de la secta fue sacado a colación por el tan casualmente. Los discípulos de la secta Tianxuan tenían una asignación mensual fija. Cualquier cosa extra tenía que ser ganada completando tareas de la secta. Pero la secta Tianxuan no era como las otras sectas inmortales que hacían negocios aparte, y no tenían mucho en su tesorería. Incluso calculando el ahorro de no tener que comprar más píldoras medicinales, no sería suficiente para compensar el coste de las habitaciones para todos los discípulos. Ahora que estaba siendo interrogado por Chui, Yang Hyuge pensó en ello y decidió decirle una cantidad similar, 20.000 piedras espirituales. ¿Tantas? Chui se sorprendió al principio, y luego recordó el aura de Yang Hyuge de subir el precio con los demás en la sala principal hace un momento, y como las 20.000 piedras espirituales fueron tiradas a la basura. Si no fuera por el descuento del posadero, ni siquiera podríamos quedarnos unos días al precio original. Chui suspiró, luego sacó su bolsa Qiankun y empezó a contar sus ahorros. Un total de 1.023 piedras espirituales. Chui se las dio todas a Yang Hyuge. Toma estas primero. Iré al boticario más tarde para ver si puedo vender alguna medicina refinada. ¿Qué? La duda apareció en los ojos de Yang Hyuge. ¿Para qué venderás medicina? Para ganar dinero. Ya no nos quedan muchas piedras espirituales, y quedarnos en la posada es otro gasto. Antes incluso de entrar en el reino secreto Yunxi,
nos quedaremos sin dinero. Eso no servirá, Yang Hyuge. Pero realmente había muchas piedras espirituales en su bolsa Qiankun. Aunque eres un joven maestro de una familia rica y puede que tengas algunos ahorros de antes de venir a la secta Tianzuan, con lo que gastas el dinero como el agua, deberías pensar en cómo recuperar algo. Chui persuadió seriamente. Yang Hyuge bajó los ojos. Todavía no le había contado a Ai lo de la familia Yan. Antes de entrar en la secta Tianzuan, solo dijo que era una persona desfavorecida que no se preocupaba por su familia. Como resultado, había acumulado todas esas piedras espirituales en su bolsa Qiankun, y no tuvo la oportunidad de sacarlas. Tenía que encontrar una excusa. Digamos que encontró una veta de piedras espirituales en algún lugar, entonces Ai no tendría que preocuparse por estas cosas. Yang Hyuge pensó para sí mismo. Sin embargo, las minas de piedras espirituales en la distancia no podían resolver la crisis de falta de dinero frente a él ahora, así que Yang Hyuge no tuvo otra opción que asentir con Chui y dejarlo vender medicina. Los dos vivían en la misma habitación, así que no molestaban a los otros discípulos cuando salían. En ese momento, el cielo se teñía con la luz dispersa del sol poniente. Pronto llegó el crepúsculo. La calle donde estaba situada la posada Mengua estaba muy concurrida. No muy lejos de la puerta había un restaurante, y a media calle había una botica. A medida que se acercaba la apertura del reino secreto Yunxi, las calles de Huachen se animaban. Chui no había visto una escena así en mucho tiempo. Después de unirse a la secta Tianzuan, cultivó en silencio, manteniéndose alejado del ajetreo del mundo exterior. Caminando ahora por la concurrida calle principal, no pudo evitar echar unas cuantas miradas más. Los peatones iban y venían por la calle, y en la avenida cercana circulaban lentamente los carruajes de las familias adineradas. Eran cosas que nunca había visto en el pico Songling. Dio la casualidad de que en ese momento, el viento tomaba fuerza al atardecer, haciendo que los adornos de hojas de plata de la cabeza de Chui temblaran y le hicieran cosquillas en la punta de las orejas. Chui giró ligeramente la cabeza, intentando quitarse el adorno del pelo. Por el rabillo del ojo, vislumbró a alguien que le miraba con ojos profundos. La cara de esa persona estaba cubierta con una máscara roja de cara de zorro, revelando solo un par de ojos brumosos. Uno no podía evitar perderse en ella. Chui cayó aturdido. ¡Ay! La voz de Yang Hyuge llegó al oído de Chui. Chui se despertó con un sobresalto. Levantó rápidamente los ojos y miró cuidadosamente en la dirección en la que los había visto. Descubrió que el lugar en el que se encontraban estaba vacío y sin ninguna figura sospechosa. ¿Qué te pasa?, preguntó Yang Hyuge un poco preocupado. Estaba mirando a mi alrededor hace un momento y el viento empezó a agitar mis adornos del pelo, haciendo que me picaran las orejas. Chui comenzó a explicar. Iba a quitarse los adornos del pelo. No esperaba tener alucinaciones. Hace un poco de viento por la noche. ¿Te los quito primero?, le preguntó Yang Hyuge. Claro, Chui asintió inconscientemente. Todavía estaba un poco distraído por lo que acababa de ver, hasta que los dedos de Yang Hyuge rozaron los adornos de hojas de plata de su pelo. El calor de sus palmas cubrió las puntas de sus orejas, haciéndole difícil mantenerse distraído. Toda su atención se centró en sus orejas y cuero cabelludo. En ese momento, su sentido del oído se volvió varias veces más sensible de lo habitual. Rodeado por las animadas calles, se oía el sonido de la gente hablando, el silbido del viento y los sutiles sonidos de las piezas de sus accesorios para el pelo chocando. Solo duró el lapso de 3 respiraciones, pero a Chui le resultó un poco difícil de soportar. Bien, aquí tienes. Yan Jig le quitó los accesorios para el pelo y se los entregó. El calor se retiró de sus orejas y fue reemplazado por la brisa del atardecer. Chui inexplicablemente se sintió aliviado. Extendió la mano para agarrar los adornos para el pelo de Yang Hyuge y los guardó en su bolsa Qiankun. De pie frente a Chui, Yang Hyuge miró fijamente las puntas enrojecidas de sus orejas y sintió que le faltaba algo después de quitarse los accesorios para el pelo. Si los accesorios para el pelo eran demasiado complicados e incómodos de llevar, ¿no serían mejor unos pendientes? Ahí debe verse bien con pendientes, pensó para sí Yang Hyuge. Después de que Chui guardara sus cosas, se dio cuenta de que Yang Hyuge todavía le estaba mirando. Habló, vamos. Vi el cartel de la botica, no está lejos. Los dos caminaron codo con codo a través de la bulliciosa multitud hacia la botica cercana. Bajo la luz mortecina del sol poniente, había un rincón donde no llegaba el resplandor. Una figura carmesí hablaba consigo misma. No esperaba que el cuerpo puro fuera tan perceptivo en la etapa de núcleo dorado. Ni siquiera el heredero de la familia Yan se fijó en mí. ¿Cómo pudo verme?
¿Será que mi ilusión no funciona con él? Olvídalo. Después de 8 años de separación, por fin han salido de esa formación en forma de caparazón de tortuga de la secta Tianzuan. Hay tiempo de sobra para que encuentre un punto débil. Una ligera brisa sopló sobre la delicada máscara de cara de zorro mientras daban un paso adelante. Obviamente caminaban a la luz del atardecer, pero la luz y la sombra desdibujaban su figura. El fuego ilusorio del zorro era tenue y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron del mundo. Chui y Yang Hyuge entraron en la botica. Esta botica era muy grande. Tenía 3 pisos y había bastantes cultivadores comprando medicinas dentro. Parecía que el negocio iba muy bien. Una tienda tan grande prestaría más atención a la reputación, así que los precios debían ser buenos. ¿Qué tipo de medicinas quieren comprar los 2 invitados? Un tendero se adelantó inmediatamente y preguntó en tono amable. Quería preguntar, ¿compran aquí píldoras medicinales? Soy un... Chui quería decir que era un cultivador médico, pero le vino a la mente el consejo de Bai Xuan Siji, no te reveles casualmente como cultivador médico. Hizo una pausa y cambió sus palabras. Vendo la medicina hecha por los curanderos de nuestra secta. Solo había 3 cultivadores médicos en la secta Tianzuan, incluyendo a Chui. En los últimos años, la mayoría de las medicinas eran refinadas por Chui, por lo tanto, lo que dijo también era cierto. Al oír lo que dijo Chui, el tendero se quedó atónito por un momento, como si hubiera oído unas palabras sorprendentes. Vender medicina. ¿De verdad estás vendiendo, no comprando? Chui, sí. ¿No se puede vender la medicina sobrante? Él nunca había oído hablar de tales restricciones en su última vida. Estos 2 invitados, por favor, acompáñenme a hablar con el gerente. El tendero se rascó la cabeza. Perdone que le diga demasiado, pero si el curandero de su secta ya puede vender la medicina sobrante, ¿por qué no abre usted mismo una botica? Nuestras píldoras medicinales están todas hechas por cultivadores médicos del Palacio Fuyao. Los ojos de Chui se abrieron de repente. ¿Así que resultaba que era más valioso abrir directamente una tienda que intentar vender a otros? No hay tanta medicina extra. Sería demasiado trabajo y esfuerzo abrir una botica. Añadió Yang Hyuge a su lado. El ai de su familia ya había trabajado bastante. Tuvo que cultivar, recolectar y refinar la medicina él mismo, a la vez que encontraba tiempo para meditar y perfeccionar sus habilidades espirituales. ¿No estaría tan ocupado como para morir si abriera también una botica? Desde que Ai empezó a centrarse en su cultivo, solo se veían de vez en cuando. Si abriera una tienda, no significaría que podrían verse una vez cada 2 o 3 meses. Cuanto más pensaba Yang Hyuge en ello, más infeliz se sentía. Girando su cabeza, vio por casualidad la mirada pensativa de Chui, y persuadió. Los cultivadores médicos de la secta están muy ocupados y no tienen tiempo. Especialmente tú, si no fuera porque salían a ganar experiencia, no habrían podido pasar tanto tiempo juntos. Naturalmente la tienda la llevan los discípulos exteriores. ¿Por qué molestar a los cultivadores médicos? El tendero los miró con cara de sorpresa. En cuanto a la falta de medicinas sobrantes, solo tienen 4 o 5 cultivadores médicos en toda su secta. Chui, Yang Hyuge, por supuesto que no. Chui respondió tranquilamente en su corazón. Solo había 3. Entonces no debería ser un problema. Si ahorras la medicina sobrante, puedes abrir tu propia tienda. El tendero supuso que tenían más cultivadores médicos. Llévanos a ver al gerente primero. Las aguas lejanas no pueden saciar nuestra sed. Dijo Chui, aunque abrieran una botica, seguirían necesitando el permiso del jefe de la secta y de su sifu, el anciano hindú. Lo siento. Por favor, síganme. El gerente de esta botica era un anciano de pelo blanco, e incluso su rostro mostraba signos evidentes de envejecimiento. Esto no era una buena señal. En este mundo de cultivo, la gente que envejecía así eran generalmente mortales sin raíces espirituales, o cultivadores cuyo tiempo se acercaba. Aunque la expresión del director era un poco irritable, siguió preguntando pacientemente cuál era el problema. Al oír que Chui y Yang Hyuge estaban aquí para vender medicinas, parecía un poco indeciso. Normalmente no acepto medicina ordinaria aquí, ya que Huacheng está cerca de la secta Yuzhou y tienen una mayor demanda de medicina para mascotas espirituales. Pero desde que el reino secreto Yunxi está a punto de abrirse, hay más cultivadores extranjeros en Huacheng, así que seguro que hay más demanda. El gerente de la botica se sentó frente a la mesa de té y sirvió hábilmente 2 tazas de té para Chui y Yang Hyuge. Como hombre de negocios,
Prestaba mucha atención a ciertos rituales e impulsos a la hora de negociar, y llevaba muchos años en este negocio. Si quieres vender alguna medicina, sácala y le echaremos un vistazo antes de discutir el precio. De vuelta en la posada Mengua, Chui había ordenado las píldoras medicinales que iban a ser vendidas. Eran las que no usaban los discípulos cultivadores de espadas, pero que él refinaba mientras practicaba. Por ejemplo, había píldoras de fortalecimiento, píldoras de belleza, píldoras de corazón puro, píldoras de longevidad, botella tras botella. Ante los ojos cada vez más sorprendidos del encargado de la botica, los pequeños frascos de jade que Chui sacaba de su bolsa Qiankun pronto llenaron toda la mesa. Chui dejó de sacar cosas de su bolsa Qiankun y dijo disculpándose: esta mesa de té se va a quedar sin espacio. ¿Por qué no echas un vistazo a esta parte primero? ¿Esta parte? Los ojos del encargado de la farmacia se abrieron de par en par y no pudo evitar gritar asombrado. En estas pequeñas botellas de jade, no solo había píldoras de belleza, sino también píldoras de longevidad. Encontrar un frasco sería bastante raro, pero el cultivador que tenía delante no paraba de sacar uno tras otro. El encargado de la botica respiró hondo para reprimir su emoción, y preguntó con cautela: lo que quería decir es, ¿puedo abrir el sello primero para echar un vistazo? Para refinar una píldora de longevidad se necesitaba al menos un cultivador en la etapa de alma naciente, o incluso un cultivador médico en la etapa de transformación inmortal. Incluso entonces, el proceso de refinación era muy laborioso y tenía un alto porcentaje de fracaso. Había trabajado para el boticario del Palacio Fuyao durante muchos años, y era elegible para recibir uno él mismo, pero sus cultivadores médicos fallaban, así que todavía tenía que esperar. Por desgracia, el tiempo no espera a nadie. Chui asintió: puedes. Cuando había dinero y bienes de por medio, era de esperar una inspección. El gerente abrió el sello de un frasco de píldoras de longevidad, y la fuerte fragancia de la medicina impregnó inmediatamente el aire. Al olerla, sintió como si su cuerpo podrido hubiera vuelto a la vida. Una rara píldora de longevidad. Señores míos, ¿qué les parecen 100.000 piedras espirituales por una píldora de longevidad? El gerente hizo cuidadosamente una oferta mientras observaba la expresión de Chui. Viendo que había un poco de asombro en sus ojos, apresuradamente abrió la boca y continuó: si su excelencia piensa que es demasiado bajo, puedo pagar personalmente 200.000 piedras espirituales en mi propio nombre. 80.000 piedras espirituales era el precio de mercado, pero las píldoras de longevidad hacía tiempo que no estaban disponibles en las tiendas, y podían venderse fácilmente por cientos de miles en las casas de subastas. El gerente estaba muy ansioso por estas píldoras de longevidad. Chui aún no se había recuperado de la enorme suma de 100.000 piedras espirituales cuando oyó que la oferta se duplicaba de repente. ¿Este era el precio de una sola píldora de longevidad? Cuando refinaba píldoras de longevidad, su caldero contenía 2. Así que cada vez que Chui terminaba de refinar, guardaba 2 píldoras en un frasco. Mirando la mesa de té llena de pequeñas botellas de jade, Chui dijo lentamente: 100.000 es suficiente. ¿Qué hay de las otras medicinas? Pronto sería capaz de recuperar el dinero que Yang Hyuge gastó, y podría dejarle gastar a su antojo. Pensando en esto, los ojos de Chui se iluminaron. Espera un minuto, no vamos a vender todo esto. La voz de Yang Hyuge llegó de repente, y su tono era serio de una manera que Chui rara vez había oído. 2 botellas de píldoras de longevidad serán suficientes, y el precio de 100.000 por píldora es aceptable. Yang Hyuge se hizo cargo de la negociación con el gerente. Sus ojos eran profundos mientras decía: pero debes jurarme por tu vida que no dirás ni una palabra del encuentro de hoy. Habiendo estado en la secta Tianzuan con Chui durante tantos años, estaban aislados del resto del mundo. Ahora que salían a vender medicinas, Yang Hyuge recordó de repente que el talento de Ai era extraordinario. Con una base de cultivo en la última etapa del núcleo dorado, era capaz de refinar la medicina que normalmente solo podían hacer los cultivadores médicos de la etapa alma naciente. Si la gente del reino secreto Yunxi se enteraba de ello, seguramente acudirían en masa a él, y la capacidad de autodefensa de los cultivadores médicos era realmente pobre. Sin la protección de fuerzas poderosas o de la secta, tal talento solo incitaría a cultivadores poderosos a atacarle y obligarle a fabricar medicinas para su propio uso. Debido a las limitaciones del poder espiritual y el cultivo en el reino Yunua, la relación entre los cultivadores médicos y otros cultivadores era más bien pacífica, pero en el reino Junin, esto era exactamente lo contrario. Por si acaso, Yang Hyuge quería cortar el riesgo de raíz. De acuerdo, lo juro. El gerente asintió rápidamente.
Mientras pudiera tener en sus manos la píldora de la longevidad, ¿a quién le importaba hacer un juramento? 2 frascos de píldoras de la longevidad, un total de 4 píldoras, se vendieron por 400.000 piedras espirituales, todas ellas compradas por el propio gerente. ¡Ay, volvamos! Viendo que Chui no se había recuperado de lo sucedido hace un momento, Yang Hyuge añadió, te lo explicaré en detalle una vez volvamos. La medicina que refinó era de buena calidad, y no era difícil para él refinarla. Además, como Chui nunca había vendido medicina antes, pensó que era algo común, pero al ver cómo el gerente actuaba como si acabara de encontrar un tesoro, se dio cuenta de que los frascos de píldoras medicinales eran realmente demasiado llamativos. Chui comprendió el principio de no revelar el dinero. Después de que Yang Hyuge y Chui se fueran, el gerente se tragó impacientemente las 4 píldoras de longevidad. Una sola píldora de longevidad podía prolongar la vida 100 años. 4 prolongarían su vida 400 años. Sin embargo, tragar tantas píldoras medicinales de alto nivel al mismo tiempo hizo que el director se sintiera un poco mareado. Pero eso no importaba. Consiguió lo que más quería, solo fue un pequeño mareo. Sin embargo, cuando el gerente se sentó, una figura carmesí apareció en su visión borrosa y poco después, su conciencia también se nubló. Los 2 cultivadores que entraron en la tienda para hablar con usted, ¿a qué han venido? Un susurro sonó en los oídos del gerente. Justo ahora. No puedo decirlo. Hice un juramento. Si lo digo, moriré, así que no puedo decirlo. El gerente habló con expresión inexpresiva. Tan vigilante. ¿Qué tenías que comprar tan secretamente? Espera, ya que han encontrado al encargado, es posible que alguno de los tenderos sepa algo. TSK, TSK, TSK. Realmente me da curiosidad.